Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Cámara de Representantes. Los saludamos desde Cali, Mabel Kremer, y en Bogotá está mi compañero Edwin Gutiérrez. Edwin, buenas noches. Hola Mabel, buenas noches para usted y para todos los televidentes que nos acompañan a esta hora. Los saludo desde el Salón Boyacá del Congreso de la República. Los invito a ver nuestros titulares. Inician los debates de control político y el trámite de los proyectos en las comisiones constitucionales. El presidente de la corporación, Germán Blanco, y toda la mesa directiva, de manera presencial, dieron apertura al trabajo legislativo en cada una. Colombia ratifica adhesión a la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, primer proyecto de ley aprobado en esta legislatura. Comienza a ambientarse en la Cámara la regulación de las plataformas de transporte individual. Pende de un hilo proyecto de reglamentación de la ley de regalías. Solo 30 días tendría la iniciativa para cumplir los 4 debates en el Congreso. Entra en vigencia la ley de amnistía para deudores de tránsito. Todo lo que tiene que saber para acceder a este beneficio. El presidente de la Cámara, Germán Blanco Álvarez, en compañía de los vicepresidentes de la corporación, dieron apertura a las comisiones constitucionales, legales y especiales, desde donde se empezarán a debatir importantes proyectos para el país. La mesa directiva acompañó el inicio de sesiones desde el Capitolio Nacional y el recinto de las comisiones. La crisis económica desatada por la pandemia requerirá de buenas estrategias encaminadas a una adecuada reactivación económica. Por esto, desde ya las comisiones de la Cámara de Representantes se preparan para esto. Hemos procedido a acompañar el inicio de las sesiones de todas las comisiones que tiene la Cámara de Representantes. Y lo hemos hecho con toda la mesa directiva para generar confianza e institucionalidad. Las comisiones también son responsabilidad de la mesa directiva. Auguramos un exitoso año legislativo en las constitucionales y obviamente de decisiones, de debate, de discusión y de diálogo concertado y consensuado en las distintas comisiones que hoy tiene la Cámara de Representantes. Además de las constitucionales, también se instalaron las comisiones legales, dentro de las que se encuentra la que trata los temas de la población afro. Es una comisión común y corriente y es demasiado importante porque con eso nosotros pretendemos darle un avance a todas las necesidades básicas insatisfechas que nosotros tenemos en nuestra población afro, y sé que es un gran avance para nuestra población tener esa comisión. De esta forma, la mesa directiva de la Cámara, en cabeza del presidente Germán Blanco, dio apertura a estas células legislativas que tendrán un arduo trabajo durante los próximos días, pero que representantes esperan sacar adelante. Decimos a los colombianos que mientras estemos en la mesa procuraremos cumplir a todos ustedes y al Congreso mismo. Estamos comprometidos en que este año no solamente se aprueben excelentes proyectos como se ha hecho en el pasado, sino atender por las circunstancias y la coyuntura que vive el país los debates necesarios para que se lleve a buen término los programas esenciales del Estado. En los próximos días, estas comisiones empezarán a debatir el presupuesto general de la Nación, la reforma política y la renta básica para los más vulnerables, entre otros. Y precisamente nos acompaña a esta hora el presidente de la Comisión Primera, el representante Alfredo de Luque del partido de la U, a quien le preguntamos sobre los retos que tendrá la comisión para esta nueva legislatura. Doctor de Luque, buenas noches, bienvenido y cuéntenos qué reformas se vienen. Buenas noches, Mabel, buenas noches a todos los televidentes. Va a ser un año muy importante, un año de importantes reformas que se vienen y que van a ser fruto de la discusión y el análisis de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Reformas tan importantes como, por ejemplo, unas leyes estatutarias de la justicia que van a impactar al ciudadano directamente. Reformas importantes, por ejemplo, como reformas políticas, en donde van a dictarse unas nuevas normas que van a regir las elecciones próximas en el futuro. Y reformas también que van a tener que ver, por ejemplo, con las comisarías de familia, la atención del ciudadano, que también son temas bastante importantes. Pero hay algo muy esencial, y es que el Congreso va a tener que ocuparse de esas reformas que garanticen el bienestar social luego de atravesada esta crisis de pandemia por el COVID-19. Tenemos que concentrarnos en dar las garantías y el marco jurídico necesario para que podamos salir adelante como país y afrontar los efectos negativos que ha traído esta pandemia de la mejor manera. Representante de Luque, usted también ha sido un defensor del trabajo legislativo a través de plataformas virtuales en medio de esta pandemia. ¿Hay garantías para los colombianos en medio de la virtualidad?
Sí, claro que damos garantías, Mabel. Tenemos la posibilidad de dar garantías a todos los ciudadanos de que estamos haciendo un trabajo virtual de manera ordenada y exitosa. Fruto de ello es lo que hemos hecho en el semestre inmediatamente anterior, donde a pesar de los retrasos que tuvimos para arrancar nuestro trabajo legislativo, tuvimos unas cifras comparables a las del año pasado en nuestro trabajo. Además de eso, nos hemos basado para hacerlo en toda la regulación y reglamentación existente que tiene el Congreso de la República para trabajar de esta manera sin que los procedimientos que hemos hecho hayan sido en alguna manera cuestionados o viciados de alguna manera. Nosotros estamos haciendo un trabajo responsable, además cumpliendo las normas sanitarias que se exigen en estos momentos de pandemia, de crisis social, con el fin de que el Congreso de la República no se convierta en un foco, además de infección y de contagio adicional al que existe. Vamos a seguir trabajando por esa senda y vamos a darle a la posibilidad a los ciudadanos de que vean que el Congreso sí está haciendo las reformas que se necesitan y los debates de control político necesarios para poner las cosas como deben ser en orden en estos momentos. Además de eso, no obstante, estamos tramitando una ley que ya pasó por la Cámara de Representantes que busca precisamente modificar algunos aspectos de la Ley Quinta para dar claridad en ciertas situaciones en donde de pronto no existe tal, pero estamos confiados de que estamos haciendo un trabajo garantista. Los debates de control político que hemos hecho así lo manifiestan y los que seguimos haciendo en esta legislatura y que vamos a seguir en esa senda hasta que sea el momento en que podamos regresar todos al Congreso de la República, al Salón Elíptico y seguir sesionando como era costumbre. Mientras tanto, vamos a seguir trabajando de esta manera de cara a los colombianos y de cara al país. Pues representante, muchísimas gracias por aceptar esta comunicación y le deseamos muchos éxitos al frente de la Comisión Primera. Buenas noches. Esta semana las comisiones legales eligieron sus mesas directivas. La Comisión Afro designó al representante por las negritudes John Arley Murillo. La Comisión de Derechos Humanos será liderada por el representante de Cambio Radical David Pulido. Entre tanto, la Comisión Legal de Cuentas tendrá en su presidencia a Diego Osorio y la Comisión de Ordenamiento Territorial quedó en manos de Juan Fernando Espinal. En este periodo legislativo vienen retos muy importantes para la Comisión Legal Afro del Congreso, asociados a la continuidad del debate de control político en temas como el cumplimiento del capítulo afro del Plan Nacional de Desarrollo, reglamentación de Ley 70, la participación de las comunidades negras en la Junta Directiva de Corporaciones Autónomas Regionales y muchos temas más que estaremos debatiendo en el Congreso. En este semestre de este tercer año legislativo, a las recomendaciones dadas por la Organización de Estados Americanos a través de la adopción que hizo para este efecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la resolución 01 de 2020 y en donde plantea los retos para las Américas en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de pandemia. Durante la presente legislatura vamos a hacer un trabajo colectivo de sinergia entre todos los integrantes de la comisión para desarrollar con mayor disciplina y rigurosidad todo el estudio que debemos hacer para presentarlo ante la plenaria de la Cámara de Representantes. Y es por esto que también debemos desarrollar más y mejores herramientas en función de la razonabilidad de dichas cuentas. Como presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial voy a proponer 3 temas fundamentales y relevantes para todos los colombianos que sean discutidos y analizados en esta importante comisión. Primero, el debate de los problemas limítrofes que existen entre algunos departamentos y municipios a nivel nacional. Segundo, la reglamentación que tendrán las provincias vía proyecto de ley y la importancia que tiene el concepto de que Medellín se convierta en distrito especial. Y tercero, analizar y hacerle seguimiento a los avances del catastro multipropósito propuesto por el Gobierno Nacional en el Plan de Desarrollo. El inicio de las sesiones plenarias se dio con la aprobación en cuarto debate del proyecto de adhesión de Colombia a la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. En la sesión también se discutió la iniciativa que fortalece la estabilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo. El primer proyecto aprobado en el inicio de esta legislatura en la Cámara de Representantes y que irá a sanción presidencial va dirigido a mejorar la implementación de políticas públicas para garantizar y proteger los derechos de los adultos mayores. Promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores o de nuestros adultos mayores,
con el fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. Genera mucha satisfacción que el primer proyecto aprobado de esta legislatura sea precisamente sobre derechos humanos en personas mayores, una convención de carácter interamericano, un tratado internacional. En la misma plenaria adelantada esta semana, el Partido Liberal pidió al presidente de la Cámara discutir en los próximos días el informe del gobierno que estudia la propuesta de eliminar el IVA del 19% y reemplazarlo por un impuesto al consumo del 8%. Ha llegado el informe. Sepan los colombianos que tengo la razón. Que sepan los colombianos que hoy cuando pagan el 19% del IVA favorecen al 1%. Que si pagamos todos igual podemos pagar solo el 8%. El informe dice que produciría 6 billones de pesos más en el recaudo de la nación. No afectaría el recaudo de la nación y favorecería al 99% de los colombianos. No es justo que los menos favorecidos, que las personas que menos recursos tienen, paguen un IVA del 19%, mientras que otros en operaciones comerciales, ricos quizás, lo descuentan en sus operaciones. Quiere decir prácticamente que los pobres de este país, las personas menos favorecidas, sustentan los negocios de los grandes empresarios de este país. En las sesiones plenarias de esta semana también se aprobó en segundo debate el proyecto de ley que promueve la licencia parental compartida y flexible. Comenzó en la Cámara a ambientarse la regulación de las plataformas de transporte individual, como Uber, Bit o Didi. En una audiencia pública, diferentes expertos y actores pertenecientes al sector expresaron la necesidad de formalizar cuanto antes este mecanismo de la llamada economía colaborativa. Hay cientos de miles de personas en el país que valoran la tecnología, que valoran estas alternativas, que valoran por sobre todo su derecho a elegir. La decisión que se va a tomar con la discusión de estos proyectos no es una discusión para regular un sector, no es una discusión para regular unos vehículos, no es una discusión para regular unas plataformas, es una discusión para regular nada más y nada menos que un modelo de vida. A este país le hace falta una regulación donde se ponga en el centro de la discusión al usuario, que el usuario reciba una oferta competida, una oferta segura, pero sobre todo que pueda escoger cómo movilizarse. Además de la iniciativa que será radicada por el representante Gabriel Santos, convocante a esta audiencia, en los últimos días se han presentado otras que desde diferentes ópticas buscan legalizar este servicio. Modernizar el sector de taxis, evitándoles tantas cargas obsoletas que ya no deberían tener, e imponiéndole algunas responsabilidades a las plataformas y así lograr una cancha equilibrada donde taxistas y plataformas puedan operar de cara al usuario. Cambiar, modernizar y digitalizar todo el modelo de transporte terrestre individual en nuestro país, poniendo como eje fundamental a las personas, conductores, usuarios, beneficiarios, garantizando la libre competencia. Así les damos calidad y seguridad a nuestros pasajeros. Proponemos que los vehículos de servicio particular puedan prestar el servicio público de transporte individual en el nivel de lujo, que sean intermediados por plataformas tecnológicas, que los propietarios sean personas naturales y no puedan tener más de 2 vehículos prestando este servicio y que su antigüedad no sea de más de 7 años. Que sean legales, que cumplan las normas que en Colombia rigen para el efecto, en garantizar la seguridad social para los trabajadores y en exigir que el cobro de la comisión de estas plataformas sea máximo del 5%. Según los congresistas, son más de 200.000 familias las que actualmente derivan sus ingresos a partir de estas plataformas y que esperan su pronta formalización. Solo 4 semanas tendría el Congreso para estudiar, debatir y aprobar el proyecto de reglamentación de las regalías que recibirán las regiones en los próximos años. En reunión informal, el ministro de Minas, Diego Mesa, se comprometió con la Comisión Quinta a radicar el proyecto de ley la próxima semana. Según el ministro de Minas y Energía, la emergencia por cuenta del COVID-19 retrasó la radicación del proyecto y solo hasta principios de agosto se estaría presentando al Congreso. Es imperativo que el Gobierno Nacional radique lo antes posible el proyecto de ley de regalías para que sea debatido y aprobado por el Congreso de la República, quien es el representante directo de la comunidad. Las regalías son la única forma que tienen los municipios pobres, que son la inmensa mayoría de los municipios de Colombia, de realizar proyectos de inversión.
Para los representantes de la Comisión Quinta, el Congreso y en particular la Cámara debe debatir la iniciativa, pues como representantes de las regiones conocen sus necesidades y prioridades. El Gobierno Nacional pretende que el Congreso apruebe a pupitrazo limpio la ley que reglamenta el Sistema General de Regalías y planea expedir la reglamentación por decreto si nosotros los congresistas no la aprobamos antes del 30 de agosto. Eso niega la posibilidad de una discusión democrática y participativa con las regiones productoras y no productoras. Frente a esa incorrecta pretensión del gobierno, hemos convocado audiencias públicas en la Comisión Quinta a los alcaldes y gobernadores para escuchar sus preocupaciones y propuestas que no fueron atendidas por el gobierno nacional. No se puede permitir que nuestro dinero se invierta en la creación de más pilotos de fracking, amenazando nuestro recurso hídrico. En segundo lugar, le solicité al ministro y al consejero para la estabilización y la consolidación, Emilio Archila, garantizar los recursos para los lugares afectados por la violencia. Necesitamos que se facilite el trámite para garantizar que los municipios productores puedan hacer uso de los recursos generados por regalías. El ministro se comprometió a radicar el proyecto la próxima semana con mensaje de urgencia, para que puedan obviarse los términos del trámite legislativo, porque la iniciativa deberá cumplir los 4 debates requeridos antes del próximo 30 de agosto. Y esta semana entró en vigencia la ley aprobada por el Congreso de la República con la que se otorga una amnistía por una sola vez a los deudores de multas de tránsito impuestas antes del 31 de mayo de este año. Así que si usted tiene pendiente algún pago, esta información le será de mucha utilidad. El representante Juan Diego Echavarría ha tenido la iniciativa a través de sus redes de hacer precisiones frente a la aplicación de esta amnistía, esto ante la consulta de muchos ciudadanos. Y es que en las calles los conductores no tienen clara la ley. ¿Conoce la ley de amnistía de comparendos? Sí, sí la he escuchado. ¿Y la conoce bien? Pues es que no estoy seguro si nos rebajan el 70% de la deuda o el 50% de la deuda y el total de los intereses. Pues la verdad solo he escuchado que es un tipo de descuento, pero no sé, digamos, cómo aplicará, en qué tiempo se aplica y qué tipo de comparendos son. Pues sí he escuchado esa admisión, pero no sé a quién le están bajando los comparendos ni qué comparendos están bajando el precio. El actual presidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes explica aquí detalles como de cuánto es el descuento, quiénes pueden acceder a él y cómo hacerlo. ¿Quiénes son los beneficiarios? Son todas aquellas personas que al 31 de mayo del año 2020 se encuentren adeudando alguna infracción de tránsito o que estén cumpliendo o incumpliendo con un acuerdo de pago. ¿Qué deben de hacer? Acercarse a las secretarías de tránsito, y todas las secretarías de tránsito del país están en la obligación de entregar este beneficio. ¿A quién no les aplica este beneficio? A aquellas personas que hayan sido sancionadas por encontrarse en estado de embriaguez. El congresista también precisó que esta ley de amnistía a deudores de multas de tránsito aplica en todo el territorio nacional, se puede financiar, tienen plazo hasta el próximo 31 de diciembre de este año y no es necesario hacer cursos pedagógicos. Pérdidas millonarias que superarían los 2 billones de pesos habría sufrido el sector de transporte de pasajeros en el país a raíz de esta emergencia. Los sistemas integrados de transporte masivo, el transporte intermunicipal y especial y el urbano están al borde de la quiebra. Esta situación fue debatida en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. El flujo de pasajeros se ha visto reducido en un 75% en la mayoría de los sistemas masivos de transporte en el país a causa de la pandemia, lo que ha obligado a las empresas a reducir sus operaciones. Con el pasar de los meses, los pasivos son cada vez más grandes, profundizando la crisis. Y partiendo de la base que el transporte es un servicio público esencial, este debate lo hemos propuesto nosotros porque consideramos nosotros que hay que darle la dinámica, hay que darle el apoyo, hay que darle las consideraciones que este merece. El contexto hace que la operación sea prácticamente insostenible y que desde que se decretó la cuarentena sea un sector que trabaja a pérdidas. Por esa razón, le pido, ministra, se evalúen soluciones efectivas y rápidas para que no estemos lamentando en 6 meses la pérdida de esos 100.000 empleos y la quiebra de todas estas empresas que durante años han hecho sacrificios enormes
para poderse consolidar en la economía nacional. En el debate de control político citado por la Comisión Sexta, los voceros de las diferentes empresas plantearon opciones para mitigar el impacto económico en el sector. La disminución o exoneración de renta por unos años, 10 años, van a ser suficientes para que nosotros recuperemos este sector que hoy está en quiebra. El COVID no es lo que nos está matando. Lo que nos está matando a nosotros como empresarios es la falta de gestión frente a unos protocolos claros, específicos, para que nosotros podamos salir a trabajar y a prestar los servicios cumpliendo con esos protocolos. El debate continuará la próxima semana con presencia del superintendente de transporte y demás autoridades del sector. Y crece la preocupación por los brotes de COVID-19 en algunas zonas de comunidades indígenas apartadas del casco urbano de la capital del Amazonas. Para hablar de esta situación nos acompaña a esta hora la representante por el Departamento del Amazonas, Jenica Acosta. Doctora, muy buenas noches. Buenas noches, estimado Edwin, así es. Doctora, usted dejó una constancia en la plenaria. Hay preocupación por el contagio de COVID en las comunidades indígenas en el Amazonas. ¿Cómo está realmente la situación en su departamento? El pasado martes en plenaria realicé un llamado respetuoso al gobierno nacional para que tomen las medidas necesarias para atender a las áreas no municipalizadas de nuestro departamento del Amazonas. Actualmente, de acuerdo al Instituto Nacional de Salud, de las 9 áreas no municipalizadas, 3 de ellas han reportado casos positivos de COVID-19, Chorrera, Puerto Santander y Tarapacá, con 15 casos en total. En el departamento del Amazonas se han reportado y confirmado 2.507 casos positivos, parte de ellos ya recuperados. La preocupación ahora se centra en las áreas no municipalizadas, donde residen la mayoría de las comunidades indígenas de nuestro departamento del Amazonas y tienen muchas dificultades en salud, totalmente alejadas de nuestra capital de Leticia, lo que imposibilita la capacidad de la reacción de las instituciones de salud, aunando en ello el difícil acceso y la falta de frecuencias aéreas que garanticen el transporte de elementos y ayudas humanitarias y el traslado de pasajeros. Doctora, nuevamente usted insiste con el proyecto de acto legislativo que busca crear un régimen especial para el Amazonas. ¿Hay mayor respaldo en esta oportunidad y qué ajustes trae el nuevo proyecto? Totalmente, Edwin. Luego de un importante debate de la legislatura pasada, continuamos insistiendo con el proyecto de reforma constitucional del régimen especial para la Amazonía. En esta ocasión hemos ampliado el objeto de la iniciativa, dando alcance a los 6 departamentos de la región. Junto a mis compañeros coautores de las diversas colectividades, seguimos confiando que el apoyo del Congreso se mantenga. Se realizaron los respectivos ajustes tomando en cuenta las observaciones de los debates pasados para que por fin se haga justicia con una región que le aporta mucho al desarrollo sostenible del país y del mundo entero. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. Vivienda digna, pensión anticipada, auxilio para la vejez, fortalecimiento a las juntas de acción comunal y garantías educativas para madres, adolescentes y población con discapacidad son solo algunas de las 24 iniciativas radicadas por el representante a la Cámara Buenaventura León en el inicio de esta legislatura. Con el inicio de esta nueva legislatura, ratificamos nuestro empeño en procurar iniciativas que favorezcan el desarrollo y bienestar de los cundinamarqueses y de los colombianos. Por esta razón hemos radicado 24 nuevos proyectos de ley. Vivienda digna. Hoy la Constitución Nacional establece solamente un derecho y queremos imponer no solamente ese derecho, sino una obligación del Estado, no solamente para atender el déficit de vivienda, sino también el tema de alojamiento. Un proyecto de ley sobre la pensión anticipada y auxilio de vejez. Es un proyecto de gran importancia que permite a las personas que ya hayan cotizado el número de semanas requeridas y que tengan como mínimo 50 años si son mujeres o 55 si son hombres, se les pueda adelantar, anticipar la pensión. Un proyecto para jóvenes, estímulos tributarios para las empresas que vinculen laboralmente jóvenes entre 18 y 28 años. Prelación a los jóvenes para que sean vinculados a las entidades una vez terminen sus prácticas laborales. Todas las entidades del Estado deben vincular laboralmente a jóvenes y remuneración de las prácticas laborales en las entidades del Estado.
el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo como política pública para lograr la mitigación y la prevención de riesgos y con ello garantizar la seguridad y la calidad de vida de la población. Procesos de insolvencia. Esto es un proyecto que establece nuevas disposiciones en los procesos de insolvencia de personas naturales, no comerciantes, garantizando a los acreedores los principios de transparencia y debido proceso. Igualmente radicamos unos proyectos para el fortalecimiento de las juntas de acción comunal, garantías educativas para las madres, adolescentes y gestantes de los estratos 1, 2 y 3, el fortalecimiento de la gestión integral de residuos textiles, la promoción de la educación superior pública gratuita para las personas con discapacidad y salvaguardar el derecho constitucional a la propiedad privada, no a la extinción de dominio a propietarios de buena fe. En medio de la carrera mundial por la inmunización contra el COVID-19, el representante del Centro Democrático, Ricardo Ferro, radicó una iniciativa que permitiría la compra oportuna de vacunas para la emergencia actual y otras pandemias que pudieran afectar en el futuro. He radicado un proyecto de ley para garantizar que todos los colombianos tengamos acceso a una vacuna contra el COVID-19. El proyecto de ley trae el mecanismo de vacunas por impuestos, mediante el cual también el sector privado se podrá vincular a esta estrategia de adquisición masiva de vacunas para salvar el mayor número de vidas de colombianos en este momento. Necesitamos trabajar en dos frentes. Por un lado, garantizar la adquisición de las vacunas y por otro lado también garantizar que se puedan aplicar oportunamente esas vacunas a los colombianos. El Gobierno Nacional radicó el proyecto de presupuesto para el 2021 que tiene un aumento de más de 42 billones de pesos frente al de este año. El monto del que dispondrá el Ejecutivo será de 314 billones de pesos. La Comisión Legal para la Equidad de la Mujer realizó un debate de control político a los altos mandos militares para que rindieran informes sobre el avance de las investigaciones de los abusos sexuales a niñas por parte del Ejército. Frente a los delitos cometidos por miembros de las fuerzas militares, se requiere una mayor celeridad, más eficiencia, más eficacia en la investigación y en la toma de decisiones. También es importante la creación de escuelas de justicia penal militar y policial en cada una de las fuerzas, para formar a los funcionarios de todos los grados, militares o policiales. Se requiere una preparación adecuada y suficiente en doctrina militar, en valores. Muchas veces la urgencia de multiplicar el pie de fuerza conlleva el riesgo de incorporar personas sin identidad ni convicción de portar un uniforme. Y se enfatizó mucho en la necesidad de implementar el servicio militar voluntario y remunerado. La Comisión Séptima aprobó un debate de control político al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Eduardo José González, para que responda por la presunta responsabilidad en el deslizamiento en la variante La Romelia El Pollo en Pereira, que afectó a cerca de 34 viviendas. El representante Juan Carlos Reinales, citante al debate, argumentó que el gobierno incumplió promesas que se hicieron hace más de un año. Evidentemente, lo que ha ocurrido en Pereira con este segundo deslizamiento es la consecuencia de la negligencia y la desidia del Estado que hace casi 14 meses estamos esperando el cumplimiento de una promesa del presidente Duque de girar 18.000 millones de pesos, 10.000 para Pereira, 8.000 para Risaralda y acometer así las obras de mitigación y de estabilización de ese talud que ha ocasionado cientos de familias damnificadas, barrios completos reubicados, personas que necesitan respuestas, un aeropuerto en peligro porque su pista aérea está comprometida y una arteria nacional como la vía La Romelia del Pollo que comunica varios departamentos. Hemos llegado al final de esta emisión. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook como Cámara de Representantes Colombia y en Twitter e Instagram como @Cámara Colombia. Si ustedes quieren interactuar con el presidente de la corporación, lo pueden hacer a través de su cuenta de Twitter @GermánBlancoA o en nuestra página web www.cámara.gov.co. Bueno, les agradecemos por su compañía y los esperamos en la emisión de la próxima semana. Muy buenas noches.